Bueno, vamos a continuar con las sesiones técnicas. A continuación tenemos una presentación a cargo del ingeniero Roberto Dalmacio Molina, titulada Factores que influyen en el amortiguamiento de oscilaciones interarias y su modelamiento en el simulador de transitorios electromecánicos. Roberto es ingeniero electricista, profesor de carreras de posgrado en sistemas eléctricos de potencia en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de La Plata, e integración de energía eólica en redes eléctricas de la UTN de Buenos Aires y Rosario. Autor de más de 30 publicaciones técnicas y congresos internacionales de SIGRE. Presidente del Comité Técnico en 2 encuentros iberoamericanos de SIGRE. Además es especialista a cargo del área de sistemas de potencia de CAMESA y miembro distinguido de SIGRE. Recibimos a Roberto. Gracias. Bueno, gracias. Después de esta presentación, si presento un bodrio, perdimos. Este trabajo tiene que ver con los trabajos que hacemos todos los días acá en el grupo, en el equipo que trabajamos con Nicolás, con Félix. Y en particular, de lo que quiero hablar, porque no voy a poner de qué voy a hablar, lo dice el título. Nosotros, como ya lo habrán podido ver, y agradezco las primeras 2 presentaciones que hubo antes, en Rosario, en el Centro de Control de CAMESA, administramos la base de datos de modelos del sistema de toda la Argentina, sistema paraguayo, uruguayo, con el cual se hacen todos los estudios en el país. Por eso es una gran responsabilidad. Y tratamos de que ese modelo, en general, nos dé resultados con un margen de seguridad o que sea pesimista en relación a la realidad. Eso normalmente ocurre en lo que tiene que ver con estabilidad transitoria, pérdida de sincronismo, o con lo que tiene que ver con las frecuencias de las oscilaciones que aparecen en el sistema, pero resulta más difícil lograrlo al nivel de amortiguamiento de oscilaciones electromecánicas de baja frecuencia. Bueno, acá Graciela también lo presentó. Vamos a hablar de oscilaciones electromecánicas. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, hay generadores sincrónicos que son los que establecen la frecuencia de 50 Hz. Eso quiere decir que el rotor de los generadores están generando en sincronismo con el campo de reacción de armadura. Y cuando se producen variaciones de impedancia de vista en bornes de generador, se mueve un poquito y se estabiliza de nuevo. Las oscilaciones son normales. Bien, vamos a hablar de las oscilaciones electromecánicas y en este caso estamos mostrando una que es inestable y otra que es estable. Bueno, se ha hablado bastante de esto también, con lo cual no quiero abundar mucho, pero el modo local es cuando una central o generador es la que está oscilando contra el resto de la red. Bien, en el caso de lo que llamamos oscilación entre áreas, que a veces no es tan claramente identificado cuando es la red N mallada, pero cuando es más radial sí, que hay un grupo de centrales o de generadores que oscilan en relativa oposición de fase contra otro grupo alejado eléctricamente. Bien, una de las características importantes es que cuanto más lentas sean estas oscilaciones, menor es el efecto de los arrollamientos amortiguadores de los canales sincrónicos. Con lo cual, su sistema de control tiene que tener algún suplemento, señal suplementaria o estabilizador del sistema de potencia, que logran ver como PSS. Bien, ¿qué sería un buen margen de estabilidad? Creo que coincidimos con los colombianos. Esto yo lo escribí en el año 94 para definir qué objetivo íbamos a lograr con todos los estabilizadores que estábamos poniendo. Si estamos en una situación fácil, donde tenemos mucha generación local alrededor del centro de carga y está transmitiendo poco desde Comahue, desde Yacyretá, y quiero que me dé por lo menos un 15% de amortiguamiento relativo. Si estamos en una situación que estamos transmitiendo mucho desde lejos, quiero que me dé por lo menos un 10%. Si vamos a programar un mantenimiento de una línea de 500, la vamos a hacer programado, también quiero que me dé un 10%. Ahora, en una situación post-contingencia, que eso es inevitable, porque se genera una contingencia, quiero que por lo menos el sistema me quede con un 5%. Ese es el margen de estabilidad oscilatoria. Bien. Bueno, vamos para atrás.
acá le quería mostrar dos ejemplos relativamente recientes de oscilaciones que consideramos interarias. Acá estoy mostrando frecuencia, tiempo, y una PMU, una unidad de medición sincrofasorial, en Salto Grande, y otra que estaba acá en Piedra del Águila. Y se ve claramente, en este caso, o bastante claramente, la contrafase y el periodo o frecuencia de oscilación, que coincide con lo que decía Graciela, típica de nuestro sistema. Esto fue el 21 de enero del 2022. Otra más reciente, que fue el 26 de septiembre de 2023, y quiero destacar acá, yo en el título puse N-1, el sistema acá tenía, perdón, vamos para atrás, y ahora me fui del otro lado, tenía una línea de 500 kilovoltios fuera de servicio. Puelche Henderson, creo, Henderson es 6. Bien, acá en este día lo que pasó es que se desengancharon por un problema, sin falla previa, dos líneas adyacentes a Río Grande, acá en Córdoba. Salieron las dos líneas, una a Luján a San Luis y la otra a la central nuclear en Balsa. Y después de esa contingencia se observaron oscilaciones crecientes que la estábamos monitoreando en la línea Rincón-Salto Grande. Acá se ve, oscilaciones crecientes. Bueno, esto se hubiera ido al diablo. Esto no se fue al diablo y la frecuencia es muy baja, 0,37 Hz, porque en realidad lo que osciló fue el sistema argentino en esta situación N-2 contra Itaipú 50 Hz, que es de 7000 megavatios. Y entonces se nos presentó un modo de oscilación que hasta hace 2 años atrás no existía, más bajo. Y hay un automatismo en Paraguay que, por diferencia angular, desconecta la línea 500 entre Yacyretá y Ayola, entre Yacyretá y Villa Valles, que está en Asunción, y cuando hizo eso, desapareció la oscilación. Volvimos a quedar, aunque estamos en N-2, en forma estable. Bien. Ahora, este fenómeno que yo le mostré dos oscilaciones relativamente recientes, no es nuevo en nuestro sistema. Con Graciela creo que éramos teenagers cuando empezamos a estudiar esto. Ya en el año 86 lo veíamos al problema cuando empezó a crecer la potencia instalada en centrales hidroeléctricas del Comahue, y también al mismo tiempo entraron centrales térmicas, que había gas en ese entonces en el norte, en Tucumán y toda esa zona. Empezaron a aparecer oscilaciones que se daban hasta 4 veces por día en red N. En red N. No hacía falta que estuviera fuera de servicio una línea. Entonces, ¿cuál era el único recurso acá? Fíjense que los registros de frecuencia de Rosario Este en ese momento mostraban las oscilaciones en la frecuencia, y la única forma de disminuir esas oscilaciones, como acá se ve, era bajando fuertemente, tirando agua por el vertedero de la generación del Comahue y reemplazándola para recuperar la frecuencia por quemar gasoil o fuel oil en el centro de carga 4 veces por día. Acá se ve más ampliado esas oscilaciones que ya estaban en aquel entonces. Bien, ¿qué se hizo en aquel entonces? En el año 1996 se hizo todo un proyecto muy grande que hice que tuviera que venir a vivir acá a Buenos Aires más o menos de lunes a viernes, 6 meses, en donde se llevó adelante un proyecto muy grande, donde incluyó estudios de análisis modal, paramétrico, etcétera, para identificar dónde estaba el problema, sobre qué centrales actuar. Se hicieron ensayos en un montón de centrales. Bueno, en fin, el resultado de toda esa investigación fue que había un montón de centrales importantes de alta controlabilidad, que algunos no tenían estabilizadores, otros tenían estabilizadores no aptos para regulación de frecuencia ni primaria ni secundaria, otros que tenían estabilizadores basados en señales que no convenían, otros ajustados solo para aportar amortiguamiento al modo local. Ese era el diagnóstico. Y aparte, el modelo dinámico, que no ponía en evidencia eso, el modelo del SADI, que ya existía en los años 90,
tampoco reflejaba el problema de falta de amortiguamiento. Teníamos que validar ese modelo. Bien, entonces se hicieron trabajos en campo, inclusive se llegaron a hacer una falla monofásica con una, según me contaron, con un arco y flecha que tiraba un alambre para el otro lado y hacíamos conteo para promover un cortocircuito monofásico con cierre exitoso y mover el sistema. Hasta eso llegamos a hacer, para poder homologar el modelo global. Bueno, finalmente les cuento, se terminaron reemplazando y agregando estabilizadores en todas estas máquinas que están acá. Más de 60 generadores por una potencia instalada de 10.000 megavatios en todo el país, ¿no? Estaban las principales de aquel entonces: Río Grande, El Chocón, Planicie Banderita, Hualcajón, Reyes Ciretá, Licura, Salto Grande, Piedra del Águila, Güemes, Embalse. Bueno, no los quiero aburrir. Todos esos trabajos se hicieron en un lapso de 9 meses. Fue un parto. Bien, se calibraron para proporcionar el amortiguamiento dentro de un amplio gama de frecuencia, no solo para 0,5 Hz, que por lo menos aportaran algo en esa banda amplia. Acá, hoy Félix mostró modelos, esto es el modelo de los estabilizadores que pusimos, y tal cual lo teníamos puesto en el simulador. Este es el modelo del estabilizador. La salida del estabilizador, esta tensioncita que son normalmente 0,10 voltios, que va a modular la referencia de tensión del regulador de tensión de la máquina. Tiene toda esta cadena de filtros. Usábamos un filtro de un estabilizador de 2 canales, con el cual se infiere una potencia o integral de la potencia acelerante, que es la verdadera señal de proceso, una cadena de filtros de avance o atraso para compensar la fase, etc. Pero aparte puestas todas las alinealidades presentes que tenían, dadas por el manual de fabricante. Y eso metido en el programa. Y una variable que siempre nos quedaba dando vuelta, dice, bueno, ¿y cuál es la sensibilidad de la carga con respecto a la tensión? Esto se hizo con el programa PACDIN en Brasil, en Río de Janeiro, con Nelson Martins, José Magá, con todo ello. Y lo hicimos en un montón de escenarios de flujos de potencia, variando en el plano que mostró Graciela, en el plano sigma j omega, cómo variaban los modos lentos o interáreas según la proporción de impedancia constante, corriente constante o potencia constante de la parte activa y reactiva de la demanda. Bien, y se ajustó en aquel entonces, hace 30 años, esa que todavía está en la base de datos. O sea, tenemos que de potencia constante 0 tanto para la la demanda reactiva como la activa, 80% de corriente constante, 20%, bueno, ahí lo ven. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Y qué hicimos? Dijimos, bueno, yo toda esta historia la conté en un montón de papers, entonces la traje acá para mostrar lo que se hizo en aquel entonces. El resultado es que ese problema se solucionó. Hace 30 años que no tenemos oscilaciones sostenidas en red N. Sí, en situaciones de red N-1, postcontingencia, N-2, sí. En red N no. Bien, ¿y qué hicimos qué íbamos a hacer nosotros para mantenerlo? ¿Qué hicimos nosotros para mantenerlo durante todos estos años sin que, sin que el modelo no se nos fuera? Bueno, lo que hicimos fue, cada generador importante, te diría que todos, tienen que hacer los ensayos del procedimiento técnico número 4, llevar adelante un proceso de validación de modelo muy exhaustivo, ante pequeñas, grandes perturbaciones, meter todas las anualidades presentes, validarlo contra el registro de ensayo. Bien, en una palabra, todo esto se vino haciendo y se sigue haciendo, todos los días, diría yo. Todos los días están entrando centrales de ahora, desde hace años, muchas renovables, de eso se trató el paper de Félix. Bien, y con eso lo que nosotros no solo mostramos que el módulo local sea amortiguado, que es lo que vemos en los ensayos del PT4, sino que con los modelos homologados probamos que también los estabilizadores aporten a los modos lentos amortiguamiento. Bueno,
Entonces, esto es una condición n-1, en donde estábamos en esta situación. ¿Qué era el n-1? Que estaba la línea Henderson-Ezeiza fuera de servicio y con muy alta carga. Estábamos exportando mucho de la Patagonia y desenganchó un medio ciclo combinado ahí de 230 megavatios, perdimos de generación. No, nada importante. El que estaba haciendo la regulación secundaria de frecuencia estaba acá, era la central Piedra del Águila. Y acá vemos los registros de Piedra del Águila. En azul estaba la potencia, ya se veía que había lo que está en megavatios acá, ¿no? Se veía que estaba oscilando, pero se mantenía estable. Y la frecuencia estaba alrededor de un poquito por debajo de 50 y bastante estable. Acá fue cuando se desengancha ese ciclo y cae la frecuencia. Entonces, ¿qué hace el que hace la regulación secundaria? Rápidamente toma carga. Cuando toma carga, ya estaba en el borde, se produce la oscilación inestable. Y después tenemos todo previsto, Rubén. Bueno, no, hay una DAC que está prevista para otra cosa, en Puelche, que ve un salto de corriente, que estaba previsto como respaldo de otra DAC, y dijo, ¡pum!, sacá máquina de la licura en Comahue. Bajó la carga automáticamente y lo resolvimos. No, está todo previsto. Bien. ¿Y el modelo qué decía de esto? Nosotros tratamos de simular esta contingencia de la caída del ciclo y con el modelo. A ver qué nos dijo el modelo. Piedra del Águila. Tenemos Yacyretá y Piedra del Águila. Esto yo lo veo bien amortiguado, le digo a Nicolás, me parece que andamos mal. No sé qué hiciste con la base, pero esto no funca, como diríamos. Gracias, Roberto. Claro. Bueno, entonces vimos que la frecuencia estaba bien. O sea, la inercia, qué sé yo, estaba bien. Eso le quiero decir que hicimos el flujo prefalla tal cual, sacada del STR, un laburo bárbaro. Bueno, y el amortiguamiento un 11%. No, eso no fue lo que pasó. ¿Y qué pasa después de 30 años, qué pasa con la sensibilidad de la carga con respecto a la tensión? ¿Habrá cambiado algo dentro de la banda más o menos 10%? ¿Habrá algún aire inverter que es insensible? ¿Habrá algún cargador de celular? ¿Habrá alguna computadora? ¿Habrá alguna iluminación a LED? ¿Habrá un montón de esas cosas que hoy día son dentro de esa banda insensibles a la tensión? Bueno, eso es lo que me dice, un paper del año 2014, ya hace 10 años atrás, que se hizo una investigación exhaustiva en Nueva York. O sea, hoy día, dentro de esa banda de variación de tensión, la demanda es como casi de potencia constante. ¿Y qué pasa dentro de esa banda si cambiamos los parámetros Z y P? Lo hicimos, y ahí ven que lo que nos daba con la base de datos original, con la Z y P original, era en negro, y después así nos da mucho menos amortiguado, nos bajó a 7%, de 11 nos bajó a 7, pero todavía no nos da inestable. Pero eso está pasando, y en eso hay que invertir en el modelado ese. Bueno, ¿qué hay? Entonces pusimos a identificar cuáles eran los generadores claves que movían la aguja. En este caso identificamos 8. Para ese escenario en particular. Y en ese escenario en particular estaba la central Piedra del Águila, la Licura, también máquinas de la Patagonia, en el lugar. Y empezamos a sacar estabilizadores y llegamos a un escenario de oscilación creciente. Pero cuando consultamos a los generadores, todos nos dijeron, no, pero estaban conectados los estabilizadores. Estaban conectados los estabilizadores y bueno, la base de datos no sirve. Otra cosa que dijimos, bueno, pero si por algún motivo las ganancias transitoriamente bajaron a un 30%, ¿qué pasa? Lo hicimos y también da inestable. Si le preguntamos eso a los generadores salen espantados, porque la verdad que tienen el manual nomás y ni saben qué puede pasar. En realidad, le voy a hacer corto porque tengo miedo que... andamos con 7 minutos. Le preguntamos, sí, pero no estaban conectados. Bien, porque tenemos los modelos homologados, no nos da. Y bueno, nosotros, cierto que en el año no sé cuánto modernizamos el sistema de control de la excitación.
O sea, cambiaron todo, ABR, limitador, estabilizador, que es una obligación reglamentaria informarla, hacer los ensayos del PT4, y no estábamos informados. De todas maneras, puede ocurrir lo siguiente, y quise traer acá un paper de un ERIAC todavía un poquito más viejo. No, hay gente que quiero destacar acá, que colaboraron conmigo en aquel entonces, donde principalmente lo quiero recordar muy especialmente a Jorge Agüero y a Mario Verocchi, que gracias a Dios todavía está con nosotros. Y este fue un problema que tuvimos en la central Futaleufú. La central Futaleufú en aquel entonces tenía menos potencia que ahora. Y una maniobra habitual era sacar una línea cuando estaba con baja carga. Estas son líneas de 330 kilovoltios, son una doble terna de 330 kilovoltios, que no tienen han sido diseñadas para transmitir cada una de ellas toda la potencia de la central. Si se va una, tiene que bancárselo la máquina. Bueno, se sacó esta línea, hicimos la simulación, todo bien, no pasa nada. Entonces lo hicieron y dio esto. Cuando sacaron la línea, una de las ternas. Che, me parece que esto da inestable, le dije a Mastronardi y Belkenov, que es el actual que está. Estos son registros que proporcionaron ellos, de Central Futaleufú, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? En azul la potencia. En realidad, obviamente, eso desconectó la otra línea y la comarca andina, donde está Bolsones, que es lo mismo de Futaleufú, quedaron apagados. ¿Y esto qué? Y le puedo asegurar que el modelado que teníamos de Futaleufú era un violín. Teníamos todo modelado. Hasta algo que quizás va a presentar Federico después. Mejor todavía, porque la tubería, bueno, todo. Y sin embargo el modelo no daba esto. Bien. Como siempre a mí me gusta jugar con las ganancias de los estabilizadores. Jugué con las ganancias y probé distintas ganancias. Y si le bajo la ganancia a 0, el estabilizador está conectado, pero no hace nada. Y ahí daría inestable como dio en la realidad. Sí, pero eso no fue lo que pasó. Yo no toqué la ganancia. Se hicieron nuevos registros en la central, ya mucho más detallado, en la central Futaleufú, y la gente de Futaleufú descubrió esto, y junto con los de la Universidad de La Plata. ¿Qué es esto? Un registro, a ver. Esto, extensión de salida del estabilizador en voltios, 500 milivoltios, estaba trabajando el estabilizador. La tensión estaba muy estable. Esta era la potencia activa de la central, estaba bajando. Por acá se veía mayor actividad del estabilizador, acá se veía mucho más actividad del estabilizador. Y acá, ¿qué es esto? Y acá volvía a entrar. ¿Qué es esto? Ganancia 0, ganancia 0. La gente de Reivac, muy gracioso, habían dejado puesto dentro de lo que se llama zona de cavitación o de surging, anular la ganancia para que no las pulsaciones de la tubería digamos, de salida del agua no se manifiesten sobre la potencia activa, no se manifieste sobre la red. Entonces, para que no se realimente oscilaciones mecánicas a la red, anularon directamente la ganancia. O sea, esto fue proporcionado por la gente de Futaleufú. Ellos estaban trabajando con esta cota. Entre 50 y 84 megavatios se producen esas pulsaciones o cavitación. Bien, en esa zona, la gente de Reivac, conocedor de centrales hidroeléctricas, había anulado la ganancia del estabilizador para que no joda, digamos, para que no trabaje mal. Pero no estaba informado en el modelo eso. Después lo puse. Después apareció el PWX P5, porque el P4 no lo tenía, porque ese Fortran lo hice yo. Bien. Perfecto. ¿Qué pasó entonces? Acá. Podrán ver la potencia acá en azul. Bueno, estábamos fuera de la zona de surging cuando hicimos la apertura de la línea. Pero el surging, en realidad, se produce entre 50 y 80. En esa zona se anulaba la ganancia. O sea, cuando el estabilizador cayó acá, la ganancia pasa a 0. Cuando sale, vuelve a tener la máxima, 0.
máxima, 0, máxima. Eso es como si yo me pongo a jugar a hacer pequeños escalones una tras de otra a promover oscilaciones. Y eso yo no lo tenía modelado. Y eso fue lo que pasó. Bueno, la última de las cosas, y ya no una más y no jodemos más, decían los muchachos, es el tema de que también, ¿quiénes publicaron esto en el año 2019? Paiva y Zeni, que yo los conozco porque son los dueños de Reiva, que son los que pusimos los estabilizadores en el SADI y en Futalefu. Y recién en el 2019 me dicen, ojo muchachos, que cuando vos entras en un estabilizador con la señal de velocidad rotórica, la mayoría de las veces, en realidad se trata de la frecuencia compensada que se estima de esta forma, componiendo tensión y corriente en Borne con una reactancia de compensación. Y eso no es exactamente la velocidad rotórica pura que te da la ecuación de oscilación en el PCSE. Es algo aproximado, pero no lo es. Y en las máquinas térmicas puede influir sobre el amortiguamiento. Gracias por avisarme unos 15 o 20 años después. Bien. Entonces, con Nicolás hicimos también de probar, en el caso de las oscilaciones del 2022, el tema de qué pasaba si en las máquinas de Aluar térmica reemplazábamos, en vez de la entrada de estabilizador con velocidad, con una frecuencia compensada que fuera ajustada así, que no creo que sea la que quedó, pero era para mostrar que también, si modelamos eso, también tiene efecto sobre el amortiguamiento, porque en el original, con la velocidad rotórica real, ideal que da el programa, da lo que está en rojo. Y poniendo otro modelo que contempla la frecuencia compensada, nos da mucho menos amortiguamiento. Entonces voy a ir terminando. Sí, me mataste. Voy a necesitar como 15 o 20 segundos más para las conclusiones. Bueno, desde el punto de vista de la frecuencia, lo único que tenemos es ¿de qué depende la frecuencia de oscilación? De la topología de la red, si está en red N, N-1, N-2. Del despacho de generación, inercia, el SAD, y eso da bien en el modelo. El problema es las causas que afectan al amortiguamiento. La potencia, ¿de qué depende el amortiguamiento? Si estás transmitiendo más o menos potencia, obviamente. Y la indisponibilidad de líneas, por supuesto. La calibración de los estabilizadores de potencia es fundamental, pero aparte no la calibración solo está en modo local, que es lo que miramos con el PT4, sino después con todos los sistemas de control homologados, a veces inclusive en las centrales hidroeléctricas el control de velocidad, porque tienen acciones derivativas que pueden influir. Con todo eso probar que aportan amortiguamiento a los modos lentos, por lo menos en simulación. Después, el tema de las reducciones de las ganancias de los estabilizadores por cualquier lógica on-off o lógica que se le haya ocurrido al fabricante tiene que estar representado en el modelo. Después, la sensibilidad a la carga con respecto a la tensión y a la frecuencia, que habría que trabajar en eso o adoptarla como variable de ajuste para que el modelo sea pesimista. Bien, ¿qué factores afectan al modelo dinámico? Por ejemplo, lo que mostrábamos recién, la entrada de velocidad, que en realidad es la frecuencia compensada en los estabilizadores de máquinas térmicas. El modelo ZIP de la demanda. Y, muy importante, la modernización no informada a la base de datos de sistemas de control de máquinas. Porque todo lo que hemos presentado sirve para mostrar que la modificación de parámetros de estabilizadores de pocos generadores, de 8 sobre un total de 160, con alta contrariedad sobre los modos interradios, puede influir significativamente en la validez del modelo global del sistema eléctrico de potencia para estudios de estabilidad oscilatoria. Bueno, hasta ahí llegamos. Yo te escucho pues de cerca. Ahora sí. Bien, muchas gracias Roberto. Muy buena la presentación. ¿Preguntas para Roberto?
felicitaciones, Roberto, sobre todo por este raconto histórico con muchas experiencias interesantes para tener en cuenta. En estos 30 años, ¿cómo evolucionó el plantel de estudios? El plantel de estudio. Porque los cambios en el sistema han sido enormes. Bueno, en mi área se ha experimentado mucho y se ha desarrollado muchísimo en el SIGRE. Los tenés al lado tuyo. Y los otros quedaron trabajando allá en Rosario. Teníamos que dejar a alguien. Pero el plantel, ¿vos te referías a los ingenieros? Cantidad de Bueno, ingenieros. en el área, digamos, dentro de la gerencia de estudio eléctrico ha habido una migración importante, no en el área del sistema de potencia, pero sí en el resto de la gerencia ha habido una migración importante, ya sea para operaciones, ya sea que se han ido por el tema de la... Por 20.000 ha habido una rotación importante de gente que se está capacitando, sí. Pero me refiero exclusivamente al área de estudios, ¿no? O sea, quienes pueden estar mirando esto, hacer estudios de estabilidad, ver si está todo bien ajustado, si la realidad... No, y el modelo se lleva necesitaríamos bien más con la... gente sin duda, eso es así. Eso es así porque mantener la base de datos dinámica, a pesar de que cada vez somos más exigentes en cuanto a cómo los consultores tienen que suministrarnos información, aún procesar eso y hacer las notas de reclamo, lleva tiempo andar permanentemente interactuando mientras van llegando nuevos ensayos, mientras van llegando nuevos accesos, mientras que hay que estudiar una gran perturbación y así. En algún momento creo que tuviste interacción. Luis Rouco puede ser de la Universidad de Sí, Comedia. Luis participó en el proyecto en el año 96, ahí ¿Por con el qué? programa SMAS3, Ajá. Small Signal Stability. Porque si mal no recuerdo, me mostró alguna pantalla del sistema ibérico donde uno podía ver sobre el sistema de transmisión los modos presentes en ese momento en la operación y te identificaba qué máquinas estaban Sí, eso originando. sería el perfil modal. En el proyecto Mm. final de Feli hace más de 20 años, lo hicimos para, para Patagonia. Te vendió. Porque, digamos, hasta ahí llegamos para hacer la base de datos lineal, porque ese programa requiere una base de datos linealizada que, digamos, para el PCC quien había iniciado ese trabajo era Jorge Agüero, en La Plata, y bueno, quedó un poquito trunco ese trabajo. Porque es muy difícil mantener las dos bases de datos simultáneas y en aquel entonces no estaba muy desarrollado incluso el PCC para análisis modal y sobre todo para lo que es la observabilidad del modo, para ver en qué medida. Ahora, lo que presentó hoy Graciela, yo creo que es el futuro, hacia donde estamos yendo. Si bien dijo Feli que tenemos pocos PMU, hoy día ya tenemos como 40. Tenemos poco en la Patagonia, en otros lugares, pero cada semana está entrando uno nuevo. Muchas gracias. No, tenían una... Bueno, muy bueno, Roberto. Una pregunta. Desde hace unos años, la regulación secundaria de frecuencia del sistema está a cargo del AGC de Camesa. Y pasamos de regular con una sola central en algunos escenarios regular con más de una, dos o tres. ¿Esto implicó cambios en el modelado de esto o entra en juego en otro? No, En no, otro no, escenario? no. No, que vos regules, primero por ahora la GC trabaja sobre dos o tres centrales, pero igual, digamos, la respuesta de la regulación secundaria mucho no influye si están bien ajustados los estabilizadores para la respuesta de regulación primaria, empezando por ahí. Entonces, si el estabilizador aporta amortiguamiento a los modos lentos, aún para la máxima pendiente o rampa de variación de potencia mecánica, que es uno de los ensayos típicos del PT4 de los que se hacen, no hay problema. No influye. No influye. Gracias. Quédate tranquilo, eso por ese lado no viene. Bien, y tenemos una última pregunta de Fernando. Sí, en realidad son algunos comentarios, digamos, vinculados a la excelente presentación de Roberto. Muy bueno y muy claro, Roberto. No, respecto del comentario del el análisis modal que hizo Roberto recién,
En el instituto hicimos un desarrollo de un sistema que se llama sistema SIAM, Sistema Informático de Análisis Modal, que se basa en analizar, digamos, los autovalores, los autovectores, los factores de participación, tomando como referencia la base de datos del sistema argentino, tremendas matrices, digamos, para procesar de 30.000 por 30.000 o inclusive más grandes, y se llegó hasta una instancia de poder determinar correctamente la observabilidad de los modos de oscilación, y falta completar, digamos, en una segunda parte lo que sería la controlabilidad, es decir, cómo se debería actuar sobre el sistema para poder controlar adecuadamente esos modos de oscilación. Y después otro comentario, digamos, más bien anecdótico de la presentación de Roberto de recién en esos ensayos y pruebas que se hicieron en Futaleufú. Ahí apareció la fecha muy chiquita del año 2000, abril del 2006. Me tocó estar ahí, digamos, haciendo los reajustes de los estabilizadores de potencia, y era algo bastante artesanal, digamos, había que retirar las placas de la electrónica, desoldar componentes y soldar componentes nuevos para poder modificar y ajustar la ganancia de los estabilizadores. Y bueno, mientras hacíamos eso yo siempre pensaba, digo, acá no me puedo equivocar porque si no Roberto me mata, digamos. Y bueno, al mostrarlo Roberto lo recordé, y fue un trabajo muy interesante y que se hizo de forma previa a la interconexión eficaz entre el sistema interconectado patagónico y el resto del sistema eléctrico argentino. Así que muy bueno, Roberto, muy interesante y muy importante todas las recomendaciones y aclaraciones que aparecieron al final. Gracias. Bien, bueno, la verdad que se merece otro aplauso, Roberto.